Muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí y participar en esta importante jornada que hemos organizado hoy, aprovechando la visita en España del presidente de la US Chamber of Commerce, Tom Donohue. Coincidirán conmigo en que tenemos hoy una agenda de primera para hablar de un tema trascendental para Europa y los Estados Unidos. En un momento donde el proceso de unificación europea puede haber llegado a un punto de desgaste y quizás de inflexión, tenemos hoy al alcance de la mano el proyecto de unir las economías de las dos grandes potencias de Occidente, Europa y Estados Unidos. Europa y Estados Unidos comparten una relación única proveniente de siglos de inmigración, inversión directa cruzada y una firme creencia en la dignidad del individuo, el respeto de la propiedad privada, el imperativo de la ley y la democracia. Avanzar en el acercamiento económico de ambos bloques es un gran proyecto y es un buen proyecto. Europa y Estados Unidos representan 810 millones de consumidores, solo el 11% de la población mundial, pero casi el 50% de su PIB. El TTIP, al aumentar el ámbito de actuación territorial de las empresas a ese magnífico mercado, va a favorecer el crecimiento de las economías estadounidenses y europeas, va a darles mayor enclaje y estabilidad, va a estandarizar los patrones de comercio e inversión en todo el mundo y, sobre todo, va a mejorar la vida de los ciudadanos europeos y estadounidenses, a crear empleo y a reducir la carga burocrática para nuestras pymes. Suprimir trabas aduaneras, homogeneizar regulaciones, establecer estándares industriales comunes, garantizar derechos paritarios para invertir o entrar en los mercados, fijar principios de reconocimiento mutuo. Los europeos sabemos lo que todo eso significa porque la construcción europea ha tenido esos principios como su principal vector. Yo no quiero adelantar lo que se va a decir hoy aquí durante la conferencia, pero sí quiero traer a colación tres breves apuntes. En primer lugar, quiero señalar que este tratado, y antes de él una mayor aproximación económica entre Europa y Estados Unidos, figura en la agenda de nuestra Cámara desde hace más de una década. Nuestra contribución a este proceso se ha materializado con multitud de artículos de opinión, multitud de position papers enviadas a las autoridades españolas y europeas y nuestra participación en muchos de los principales eventos internacionales y en la organización de un seminario muy importante, similar a este, que organizamos en el 2007 en este magnífico Palacio de Linares con autoridades europeas y estadounidenses justo después de que la idea de avanzar en la integración transatlántica tomase forma tras la presidencia alemana de la Unión Europea. El evento de hoy no es ni el primero ni será el último, y nuestra contribución va a continuar, sobre todo porque va a ser muy importante remarcar las ventajas de este gran acuerdo, hacer proselitismo en la opinión pública y en los gobernantes, y porque una vez ratificado el tratado habrá que vigilar que se implementa adecuadamente. En segundo lugar, quiero señalar el orgullo que para nosotros supone colaborar en esta iniciativa con tres organizaciones tan cercanas e importantes para AmCham Spain. Primero, quiero señalar nuestro partenariado con la US Chamber of Commerce, partenariado que se remonta al año en que se creó nuestra Cámara en 1917. Casi 100 años de colaboración. Hoy tenemos aquí a su presidente, Tom Donohue, en su cuarta visita a España y a pocos meses de haber ejercido de anfitrión del presidente Rajoy en Washington. Dear Tom, thank you. Welcome to Madrid. Gracias y bienvenido a Madrid y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Como bien sabe, es un honor para la Cámara de Estados Unidos darle la bienvenida aquí otra vez. Usted es un hombre de principios, de grandes convicciones y un defensor del comercio libre y un defensor del sector privado. En los últimos 12 años ha trabajado conjuntamente con la Cámara y nos ha puesto este organismo a nuestra disposición. Gracias y gracias por su apoyo. Contribución de nuestro importantísimo socio en Bruselas, AmCham EU, la verdadera voz de las empresas estadounidenses ante las instituciones europeas. Tenemos aquí a su presidente y a su directora general. Thank you, Henrik and Susan, for being here. Gracias por estar aquí con nosotros hoy. Socio fundamental hoy, que no es otro que la COE, la Organización de los Empresarios Españoles, con la que colaboramos estrechamente y compartimos sensibilidades desde hace muchísimos años. Y quiero agradecer en público muy especialmente la relación extraordinaria que tenemos con su presidente, Juan Rosell.
de que quiero decir con rotundidad, en un país donde se es muy parco a la hora de reconocer el mérito, que el presidente Rosell, que llegó a la COE en un momento difícil, tanto para la institución como para el empresario español, está ejerciendo un extraordinario liderazgo, reformando la entidad y haciéndola más eficiente, más transparente y más moderna, y sobre todo, defendiendo con uñas y dientes los intereses y el prestigio de todos los empresarios. Muchas gracias por tu liderazgo y por tu cercanía, Juan. Se encuentra aquí acompañado del presidente de los empresarios madrileños, mi amigo Arturo Fernández, del director general de la entidad, José María Lacasa, y de otros tantos amigos de la COE. Gracias por vuestra presencia y por vuestro valioso apoyo. Quiero aprovechar la ocasión para pedir en nombre de la Cámara, en nombre de AmCham Spain, dos importantes cuestiones a las autoridades de ambos lados del Atlántico aquí presentes. Primero, que se haga un esfuerzo para que el tratado sea lo más amplio posible y que no se deje fuera ningún sector, especialmente en cuanto al apartado de inversiones. No voy a señalar ninguno específicamente, pero seguro que muchos de ustedes tienen en mente varios sectores que, pese a las noticias que se han filtrado, no parece razonable que queden excluidos. Y, en segundo lugar, quiero pedir que se realice un mayor esfuerzo institucional para educar a la ciudadanía sobre las ventajas del TTIP para la creación de empleo, para los consumidores y para la expansión de nuestras pequeñas y medianas empresas. Esto no es un tema de multinacionales, esto no es un tema solo de multinacionales, esto es importante para los ciudadanos. De lo contrario, durante la recta final del proceso negociador van a aflorar, mejor dicho, están aflorando ya, y me parece que hoy tendremos una prueba de ello, de nuevo, peligrosos sentimientos antiamericanos en Europa y antieuropeos en Estados Unidos. Esto es volver al pasado, al momento donde se gestó la idea del TTIP tras la guerra de Irak. Sencillamente no nos lo podemos permitir. Permítame destacar la presencia de algunos de nuestros panelistas, entre ellos Charles Rifkin, secretario de Estado adjunto para Asuntos Económicos y Comerciales del Departamento de Estado y hasta hace bien poco embajador de Estados Unidos en Francia. También contamos con el embajador Anthony Gardner, embajador de Estados Unidos para la Unión Europea, un gran conocedor de nuestro país, casado con española e hijo uno de los mejores embajadores que hemos tenido en España. Please give our best regards to your beloved father. Recuerdos a su padre. Asimismo, Ignacio García Berceró, jefe negociador de la delegación de la Unión Europea. Después de esta presentación nos dieron las palabras el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel García Margallo. Gracias, ministro, por tu presencia y por tu importante apoyo. Y cerrarán la jornada la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y el embajador de los Estados Unidos, James Costos. Asimismo, participará en el segundo debate de la mañana el secretario de Estado de Comercio, Jaime García Legaz, que no solo es el responsable en el Gobierno de este tema, sino también uno de los grandes expertos con 2 libros a sus espaldas de las relaciones transatlánticas. La jornada presenta ponencias y debates que tienen como objetivo dar respuesta a las siguientes preguntas. ¿Qué es el TTIP y cuáles son los beneficios para la Unión Europea? ¿Cuál es su proceso de aprobación? ¿Por qué es importante para España? ¿Qué debemos hacer para no perder esa oportunidad? ¿Qué esperan del TTIP las compañías estadounidenses y europeas? ¿Cuáles son los problemas específicos que las empresas y la industria esperan que el TTIP aborde para mejorar el comercio y la inversión entre ambos bloques? Reitero mi agradecimiento a todos los expertos que intervienen en la conferencia de hoy, a las autoridades que nos acompañan, a nuestros patrocinadores Platino, Iberdrola, IBM y Lilly, así como a Philip Morris, Repsol y Resolute Consulting y de todos los presentes. Asimismo, como presidente de AmCham Spain, agradezco enormemente el apoyo recibido tanto de la Embajada de los Estados Unidos en España como del Gobierno de España. A continuación, le cedo la palabra a Juan Rosell, presidente de la COE. Muchas gracias. En primer lugar, agradecerle a Jaime Malet, presidente de la AmCham, muchas gracias por sus palabras y por su constante colaboración y que ha hecho posible la organización de esta jornada y que, como todos han podido comprobar, las palabras respecto a mí mismo y a la COE son fruto de una larguísima y viejísima, porque ya somos muy viejos, amistad. También me gustaría agradecer especialmente la presencia en este evento de Tom Donoghue y felicitarle por la fructífera labor que desarrolla en la US Chamber of Commerce, que preside, facilitando las relaciones empresariales entre España, entre Europa y los Estados Unidos.
Mi intervención de hoy no es solo en calidad de presidente de la COE, de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, sino también como vicepresidente de Business Europe, la patronal europea que agrupa las confederaciones de los distintos países miembros de la Unión Europea. El Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversión representa una oportunidad única para que tanto los Estados Unidos como Europa demuestren que crecimiento y riqueza están íntimamente asociados a la libertad de comercio. Eso es algo importante de hablar y de decir en estos momentos donde muchas cosas parecen desmontarse, y es importante que digamos que libertad, comercio son todo, al final, dos caras de una única moneda. Somos perfectamente conscientes de que las relaciones bilaterales entre la Unión Europea y los Estados Unidos no se basan de manera única en el comercio, sino también en la inversión. Y prueba de ello son que nuestras dos economías son altamente interdependientes, tanto en lo que son en inversión extranjera como también en importaciones y exportaciones. Por esta razón, los empresarios europeos hemos estado siempre a favor de alcanzar un acuerdo comprensivo de comercio e inversión que permita profundizar las relaciones empresariales significativamente en el contexto del mercado transatlántico. Como representante de las comunidades empresariales, no obstante, nuestras expectativas son altas. Tenemos la convicción de que las empresas de todos los tamaños, y esto es un tema muy importante, pero quizás más en las pequeñas y en las medianas, porque las grandes muchas veces pueden hacer las cosas por su fortaleza, por sí mismas, son absolutamente las que tienen que ganar muy mucho en este acuerdo. Todos sabemos que la obligatoriedad de cumplir con diferentes procedimientos de certificaciones, estándares y reglas de origen constituye una pesada carga administrativa para nuestras empresas y especialmente para las más pequeñas. Estas tienen un número limitado de recursos y las medidas simplificadoras de los trámites burocráticos las benefician principalmente a ellas. Las ganancias potenciales que se derivan del acuerdo dependen en gran medida de unas negociaciones muy ambiciosas. En términos prácticos, debemos ser capaces de solventar las cuestiones bastantes estancadas en el pasado y crear vías de solución para el futuro. Y eso solo puede lograrse, no nos engañemos, con un compromiso fuerte y al más alto nivel empresarial y político. Y por eso estamos aquí, lo que se dice vulgarmente, tirando del carro. Los representantes empresariales europeos y estadounidenses debemos participar activamente en el proceso negociador. La iniciativa de hoy pretende arrojar claridad sobre el debate abierto en torno al acuerdo transatlántico, mostrando que él mismo no solo será bueno para las empresas, sino para la ciudadanía en general. Si las empresas no generan riqueza y posteriormente pagan los razonables impuestos, la ciudadanía no lo percibe. Debido al tamaño de nuestras economías, el resto del mundo observa atentamente la evolución de nuestras negociaciones y, sin duda, servirá de ejemplo y tendrá un impacto positivo en terceros países que lo utilizarán como modelo para replicar nuestros estándares en iniciativas similares. Por tanto, hay que hacerlo bien y también rápido. Las negociaciones son muy complejas y está resultando difícil alcanzar acuerdos en materias sensibles. No obstante, tenemos confianza que nuestros líderes políticos sabrán permanecer fuertemente comprometidos para que, en cooperación con nuestras empresas, se pueda alcanzar en los meses venideros un resultado óptimo para el siglo XXI del que todos nos podamos sentir en el futuro orgullosos. Permítame destacar dos ideas principales que resumen nuestra posición, es decir, la posición de los empresarios europeos sobre el acuerdo. Debemos seguir defendiendo la necesidad de alcanzar un acuerdo amplio que no solo incorpore un desarme arancelario, sino que también abarque otras áreas de gran importancia, como son la cooperación regulatoria, es decir, también la simplificación, la energía, entre otros aspectos, y un mejor acceso a los mercados de servicios y de contratación pública. También creemos que el acuerdo debe ser contemplado como un todo en general y no en estancos, en piezas de estanco una por una, sino hacerlo ampliamente con una visión generalizada. Querríamos concretar dos ámbitos. Por un lado, seguimos la labor tradicional de transmitir nuestra posición a la Administración española y a las instituciones europeas. En estos momentos estamos trabajando en dos posiciones, uno concreto sobre energía y otro sobre data flow. Asimismo, se va a participar en la consulta de la Comisión Europea sobre el mecanismo de solución de diferencias inversor-Estado en el marco del acuerdo. Por otro lado, se están elaborando documentos pedagógicos destinados a los medios de comunicación y al resto de los
actores de la sociedad, tema muy importante en estos momentos, tratando de comunicarles de una manera sencilla, si somos capaces, las ventajas que se derivarán de este acuerdo, desmontando la seria desinformación que se está ya empezando a producir y generando al respecto, como por ejemplo que el acuerdo tiene por objeto de regular y rebajar los estándares de protección de los consumidores y del medio ambiente. Nada más lejos de la realidad, ni muchísimo menos esa es una de las características, sino todo al contrario. Nuestras relaciones intensas pueden y deben serlo todavía más en el futuro. A la visita del presidente Rajoy en Washington a principios del mes de enero y a los encuentros empresariales que llevamos a cabo le han seguido otros momentos destacados, como el pasado 2 de mayo, cuando la propia presidenta de Business Europe viajó a Washington con el objeto de tratar con los representantes de la administración Obama y el Congreso sobre las negociaciones de la Asociación sobre Comercio e Inversión. Seguiremos por esta senda y esperamos poder contar con el apoyo y la fuerza de todos los que hoy estamos aquí remando simplemente en la que creemos buena dirección. Muchas gracias. Bueno, veo que va a haber protestas más adelante y esto nos da un sentimiento de estar haciendo lo correcto. Eso me honra y quiero dar las gracias a mis colegas, mis socios y a aquellas personas que han organizado todo este evento. Tú y yo hemos estado trabajando en acuerdos como estos desde hace mucho y cada vez que empezamos con el siguiente proyecto es más grande y es un honor estar aquí y ser parteneros y socios en esta labor. Gracias a la Casa América también por su hospitalidad y gracias a todos los patrocinadores y todos aquellos que han ayudado a organizar este evento. Estamos aquí para un solo propósito y uno solo, y es para tener argumentos suficientes para tener un acuerdo transatlántico sobre comercio e inversión. Necesitamos ese acuerdo y lo necesitamos ya. Y estamos aquí para hablar claro y alto acerca de los acuerdos para poder crear puestos de trabajo, fomentar el crecimiento y mejorar la competitividad de España y todo el mercado transatlántico. Estamos aquí para enfrentarnos a los críticos que están haciendo que la gente tenga miedo en vez de transmitirles la esperanza que hay detrás de este acuerdo. Estamos aquí para rechazar aquellas voces del aislacionismo y el proteccionismo que existe en estos tiempos difíciles económicos, para ofrecer todo lo contrario de lo que ofrecen o prometen. Es decir, economías frágiles y pérdidas de puestos de trabajo. Estamos aquí para demostrar que este acuerdo transatlántico sigue siendo el único o la única relación estratégica firme que existe en este planeta. Es la primera de una serie de reuniones sobre las ventajas de este acuerdo transatlántico, que está patrocinado por la Cámara estadounidense, Business Europe, las organizaciones del COE y otras organizaciones en la región. Estamos ofreciendo un modelo claro, estamos declarando a las comunidades transatlánticas que están unidas y que están ofreciendo su apoyo a un acuerdo que va a determinar normas muy altas, estándares muy altos y una gran competencia y mayor competitividad. Esto continúa una conversación que empezó con el presidente Rajoy en enero, cuando él visitó la Cámara. Él habló del gran trabajo que está realizando España para mejorar su situación económica y esos esfuerzos están empezando a ver resultados. Y estoy deseando encontrarme con él otra vez más adelante hoy. Queremos fortalecer las dos economías, crear puestos de trabajo y interrelacionar nuestros mercados para mejorar la competitividad a ambos lados del Atlántico. Durante su visita a Washington, el presidente español dijo que el acuerdo transatlántico era parte de la solución y que ofrecía muchas oportunidades para crear puestos de trabajo y prosperidad a los dos lados del Atlántico en tiempos cuando realmente lo necesitamos. Y yo no podría estar más de acuerdo. De hecho, yo creo que el acuerdo transatlántico es la mejor oportunidad que tenemos para acelerar el crecimiento y la
la creación de puestos de trabajo en esta comunidad transatlántica, pero solo si lo hacemos bien. De hecho, un acuerdo que fije normas va a permitir la libre circulación de capital, talento, datos, quitando esas barreras al comercio y creando cadenas de valor y creando un mercado digital del siglo XXI y va a crear un campo de juego con nuevas reglas, protegiendo la propiedad intelectual y fomentando la cooperación. Y lo más importante es que va a fomentar la creación de puestos de trabajo y la inversión a los dos lados del Atlántico. Y las ventajas podrían ser enormes. De hecho, un acuerdo de ese tipo tiene un alcance tan grande que haría que hubiese unas gran ganancias. Y un acuerdo transatlántico va a fomentar las exportaciones de Estados Unidos en la Unión Europea en 300 millardos cada año y va a aumentar el PNB de Estados Unidos y va a aumentar el poder adquisitivo de los americanos en $900 cada año. Y, de hecho, todos nuestros amigos en la Unión Europea se van a aventajar de este acuerdo también. Las pymes, como ya se ha mencionado aquí, también van a aprovechar, sobre todo porque el tema de los aranceles, las aduanas, todo esto se va a facilitar para que hacer negocios sea cada vez más fácil. Así que, ¿cómo podemos llegar a un acuerdo? Los dos lados del Atlántico tienen que agilizar todo el trabajo. Se trata de ver qué es lo que hay en riesgo y cuanto antes lo hagamos, mejor. En términos generales, sería mejor no permitir que las elecciones y las transiciones políticas ralenticen nuestro proceso, porque esto puede representar un problema. Sabemos dónde están los desafíos, así que tenemos que resolver los problemas. En primer lugar, tenemos que hacer que nuestros marcos regulatorios sean más compatibles. No idénticos, pero más compatibles. Tenemos que estar motivados para conseguir esto. Las empresas que venden sus productos a los dos lados del Atlántico tienen que gastar mucho dinero para cumplir con las normas y regulaciones estadounidenses y europeos, aunque sean situaciones muy parecidas. Tenemos que tener en cuenta de que el objetivo de las negociaciones no es resolver todas las diferencias regulatorias. No necesitamos que las regulaciones sean idénticas, simplemente que sean compatibles. Y vamos a hacer que se entienda bien. No estamos hablando de debilitar las garantías regulatorias. Eso hay que explicarlo al público. Ni en Europa ni tampoco en Estados Unidos. Y otro tema que tenemos que resolver es el mecanismo de resolución de disputas. He oído decir mucho acerca de esto en los últimos meses. Estados Unidos y Europa son los mayores anfitriones a las inversiones porque creemos en el flujo libre de fondos, porque creemos en la compensación cuando hay un incumplimiento. Son principios que los Estados miembros de la Unión Europea, incluyendo a España, han reflejado en más de 1000 tratados de inversión. Esto está incluido en todos nuestros tratados y sería impensable que no tuviéramos esto o un mecanismo apropiado para aplicar la ley en un acuerdo transatlántico sobre el comercio e inversión. Las negociaciones del acuerdo transatlántico solo son la mitad de la historia. Hay que crear apoyo para con este acuerdo. Es igualmente importante. Tiene que ser un esfuerzo robusto, coherente e incluso agresivo. Y la Cámara ha hecho que este acuerdo transatlántico sea uno de nuestros proyectos más importantes. Hemos ejercido presión y hemos ganado el apoyo de la administración Obama a estas negociaciones y hemos empezado a ejercer presión en Capitol Hill con distintas reuniones. Y estamos liderando la promoción de este acuerdo para que el presidente pueda negociar acuerdos para que lo apruebe el Congreso o no, pero sí pueden enmendar
estos acuerdos. Quiero decir que todo el mundo está ilusionado por este acuerdo. Si no lo conseguimos, saldrá otro acuerdo que es el Acuerdo Pacífico. Pero este acuerdo podremos aprobarlo el día que el presidente lo diga. Van a conseguir todos los votos y estamos instando a que se adopte para que no sea excusa, no una muy buena excusa, pero sí se podría servir como excusa por parte del Capitolio. Así que se está haciendo todos los esfuerzos posibles para conseguir una ratificación temprana de un acuerdo transatlántico. Pero esto no se va a convertir en realidad sin la participación activa de nuestra comunidad de negocios. Es más fácil hacer todo esto en la sede de las grandes empresas, porque están las mismas empresas en los dos lados del Atlántico cada vez que nos reunimos. Pero esto se podría conseguir antes si conseguimos que las pymes nos apoyen también junto con los gobiernos. Entonces, para concluir, señoras y señores, este acuerdo transatlántico no es simplemente una cosa agradable de hacer, sino que es una necesidad. Nuestras dos economías lo necesitan para nuestras economías regionales, para todas nuestras empresas y para el acuerdo de comercio más importante del mundo, no solamente por las ventajas económicas, sino porque puede ayudar a reinvigorar nuestro partenariado transatlántico y conseguir ese liderazgo o mantener ese liderazgo global. Tenemos poblaciones envejecidas que yo represento y nueva competencia por parte de las naciones emergentes. Y entonces no nos podemos permitir el lujo de no buscar esas ventajas competitivas que conseguiríamos de un mayor partenariado transatlántico. Este acuerdo transatlántico es una oportunidad fantástica, pero no es inevitable. Tendremos que luchar por ello. Tendremos que aprovechar esta gran oportunidad con gran urgencia y acción. Y lo tenemos que hacer conjuntamente. Esto nos beneficiará mutuamente. Y vamos a transmitir mensajes a los demás acerca de quiénes somos, qué somos y qué es lo que vamos a hacer. Muchas gracias. Buenos días y bienvenidos a la Casa de América, a este acto de AmCham Spain. AmCham Spain forma parte del capítulo del US Chamber of Commerce, la principal organización empresarial del mundo. La Cámara de Comercio de Estados Unidos en España ha tenido esta iniciativa sobre el TTIP, una iniciativa importante que acoge con gran agrado la Casa de América, por una sencilla razón, y es que venimos trabajando en este aspecto con las autoridades españolas y con la Embajada de Estados Unidos para dar a conocer los puntos de vista de las autoridades y también de los empresarios. Como estamos en la Casa de América, sería conveniente hacer una breve reflexión sobre los acuerdos de la Unión Europea de asociación con América y, en particular, permítanme que les señale que la Unión Europea ha alcanzado acuerdos con México, Perú, Colombia, Chile, ya desde hace tiempo, con Centroamérica, con Canadá recientemente, y hay dos pendientes, el de Mercosur y el de Estados Unidos, que es el que se está negociando en estos momentos. Y este acuerdo es particularmente importante por la alianza estratégica que existe entre la Unión Europea y Estados Unidos. Somos socios económicos, somos socios comerciales en materia de defensa y en muchos otros ámbitos. Por tanto, confío en que estas jornadas sirvan de punto de encuentro entre las autoridades que están negociando y los empresarios para que se continúe debatiendo sobre el TTIP y también para que se informe a la opinión pública española y europea de la importancia de este acuerdo. Después de unos años complejos de crisis financiera, de crisis económica que ha impactado particularmente a la Unión Europea y Estados Unidos, es importante este acuerdo para volver a una senda de prosperidad que se sustenta en dos elementos fundamentales, o tres: la libertad. El acuerdo también tiene como objetivo incrementar el potencial de crecimiento económico
de estas dos grandes zonas económicas y comerciales y, por supuesto, la creación de empleo. Esto significa el TTIP y, como bien han dicho los ponentes anteriores, tenemos que destacar estos tres elementos: la vuelta a la senda de la prosperidad, del empleo, del crecimiento basado en la libertad, que son es el principio que nos une fundamentalmente a europeos y estadounidenses. Sin más, le cedo la palabra al señor ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Muchas gracias. Decía un ilustre pensador español, Séneca, que no hay viento favorable para el que no sabe a dónde va. En política, el fijar el puerto de destino y el rumbo más corto a ese puerto de destino es extraordinariamente importante. Yo en mi intervención voy a intentar enmarcar el acuerdo de comercio e inversión con los Estados Unidos en las grandes corrientes que están moviendo el mundo en este día, para acabar reafirmando el compromiso del Gobierno con el acuerdo de comercio e inversión con los Estados Unidos. Es casi un lugar común decir que vivimos en un mundo globalizado, pero es menos común encontrar la definición de lo que cada uno entiende por un mundo globalizado, y a mi juicio ese es el punto de partida para fijar el rumbo. El proceso de internacionalización que hoy vivimos es un proceso que tiene rangos singulares, característicos y distintos de los procesos de internacionalización que ha vivido el mundo, empezando por el descubrimiento de América por las naves que servían a los reyes católicos. Lo que caracteriza el proceso de globalización actual es la posibilidad que tienen los grupos multinacionales de diversificar su proceso de producción casi ad libitum y en tiempo real, moviendo el ratón de un ordenador. Esa capacidad de diversificar el proceso de producción y establecer sus centros de producción y crear empleo donde lo tengan a bien en cada momento es tanto más fuerte cuanto los grupos multinacionales tienen hoy más fuerza que nunca. De las 150 mayores economías del mundo, 87 son grupos multinacionales y solo 63 son estados nacionales en el sentido clásico. La cifra de negocios de Walmart excede el Producto Interior Bruto de Polonia, de Hungría, de Dinamarca y de otros muchos países, por solo referirme a la Unión Europea. Y eso determina que el establecimiento de un clima de negocios favorable sea absolutamente necesario para crecer. Si hace unos años el temor de cualquier país era ser invadido por los extranjeros, ahora el temor es no ser invadido y que pasen de largo y establezcan su centro de producción en otro lugar. La segunda característica es la potencia de las redes sociales. Fidel Castro tardó 3 años en llegar de Sierra Maestra a La Habana. En Túnez bastaron 24 horas para que un incendio provocado por la inmolación de un vendedor ambulante al que se le había negado una licencia comercial incendiase todo el norte de África y todo Oriente Medio. Y si quieren ustedes otra cifra, en 1929 la crisis empezó como ahora en Estados Unidos. Tardó 2 años en llegar a las costas europeas. Entre el colapso de Lehman Brothers y el colapso del sistema bancario irlandés pasaron solo 15 días. Eso quiere decir que hay que hacer cambios profundos y hay que hacerlo rápido, porque la tercera característica del mundo en que vivimos es que el cambio es vertiginoso. Final del siglo XIX, el Reino Unido, el país más avanzado en aquel momento, tardó 150 años en duplicar su riqueza. En el siglo XX, Alemania y Estados Unidos tardaron 60. En el siglo XXI, India y China duplican su Producto Interior Bruto cada 10 años. Estos cambios estructurales han determinado, han producido, han causado cambios enormes en la geoestrategia mundial. Hoy no se puede dejar de contar con los países emergentes. China se ha convertido en el banquero del mundo y Rusia, muy de moda en estos días, acaba de lanzar su unión aduanera euroasiática, en que por el momento se agrupan Rusia, Bielorrusia y Kazajstán. Es mi opinión sobre este tema, y esto es un paréntesis, que hay que obligar a Rusia
a cumplir con la legalidad internacional, y las sanciones están para eso. Pero al mismo tiempo hay que establecer incentivos para aconsejarle cumplir con la legalidad internacional. La primera idea, en mi opinión, sería hacer compatible el acuerdo de asociación y de libre comercio con la Unión Europea, con esa unión aduanera euroasiática a la que me he referido, para hacer de estos dos bloques un primer paso hacia una zona de libre comercio entre Rusia y la Unión Europea, que tendría que tener en cuenta, entre otras cosas, la seguridad energética de Europa. La tercera característica es la tentación oriental del presidente Obama. Los Estados Unidos, como acaba de decir nuestro ilustre invitado, piensa firmar antes el acuerdo transpacífico que el acuerdo transatlántico. Y lo cierto es que las cifras dicen que el acuerdo en el Pacífico ha crecido mucho más rápido en los últimos años que en el acuerdo en el Atlántico. Y el acuerdo que vamos a firmar debe permitir equilibrar estas corrientes y vencer esa tentación de mirar solamente al este. Segundo punto que quisiera subrayar, puesto que es el segundo de los actores, de los sujetos que están negociando este tratado, es la Unión Europea. La Unión Europea es la respuesta que los europeos hemos dado al fenómeno de la globalización. Fuimos conscientes hace mucho tiempo que los desafíos que teníamos que enfrentar a mitad del siglo XX y en el siglo XXI, el terrorismo, el cambio climático, la competitividad, la relevancia de la política exterior, determinaban que solo la Unión podría hacer que los Estados europeos fuésemos relevantes. De otra manera, seríamos tan irrelevantes como fuimos en 1945. En 1985, los Estados europeos se reúnen en Berlín para repartirse África. En 1945, todos los Estados europeos, incluso los vencedores en la guerra, contemplan la división del mundo entre las dos potencias de la época, los Estados Unidos y la Unión Soviética. Por eso la respuesta de la Unión Europea es la única posible en los tiempos que vivimos. Pero sería ingenuo, por mi parte, ignorar las dificultades, los defectos, las insuficiencias de la Unión Europea, porque solo haciendo un diagnóstico correcto podremos fijar las políticas correctas en la Unión Europea. Y lo cierto es que la Unión Europea ha venido perdiendo competitividad antes y después de Lehman Brothers. Antes de Lehman Brothers, los Estados Unidos eran capaces de crear 1,2 puestos de trabajo en sectores nuevos por cada puesto de trabajo destruido como consecuencia de la deslocalización. La Unión Europea solo creaba 0,8 puntos por cada puesto perdido como consecuencia de la deslocalización. Y después de la crisis, una crisis que empezó en Estados Unidos, como empezó la del 29, lo cierto es que la única área económica del mundo, o la región económica del mundo que crece más despacio, que crece más lento, es precisamente la Unión Europea. Y eso, como diría mi buen amigo Rosell, que es catalán, eso nos aconseja hacérnoslo mirar. Y hacérnoslo mirar quiere decir que hay que cambiar las políticas. Quiere decir que en política interna hay mucho más. Cuando la amenaza ya no es la inflación, sino es la deflación, o al menos la subida muy lenta de los precios, desde luego muy lejos del objetivo que nos fijamos de todo el %, el Banco Central haría bien en reducir los tipos de interés para facilitar el crédito, en reducir los tipos de depósito a que los bancos pueden depositar en el Banco Central para que ese dinero se movilice hacia el crédito, a lo que se ha llamado la economía real, las familias y las empresas. Haría bien en tener una postura infinitamente más agresiva en los mercados de deuda para inyectar liquidez y bajar los tipos de interés a largo plazo, lo que los americanos llaman el quantitative easing. Porque esas medidas, entre otras cosas, permitirían tener un tipo de cambio del euro mucho más favorable para las exportaciones, que es exactamente de lo que se trata en el mundo en que vivimos. Creo que además de estas medidas tenemos que contemplar medidas estructurales. El Banco Central Europeo no ha sido lo suficientemente activo, lo suficientemente agresivo, comparado con la Reserva Federal o con el Banco de Inglaterra, ni antes, ni durante, ni después de la crisis. Y empieza a ser hora que el Banco Central empiece a configurarse como un prestamista de última instancia, similar a sus homónimos a los que me he referido anteriormente.
y tenemos que continuar el proceso de integración europea en las líneas anunciadas. Tenemos que acabar con la unión bancaria, anticipando los plazos, para que los bancos ya no sean calificados de acuerdo con su nacionalidad o con el Estado donde tienen su sede, sino con su auténtica dimensión europea. Que acabemos con la fragmentación del sistema financiero en Europa y que acabemos con las distorsiones que hacen que una prensa española esté pagando 4 veces el tipo de interés que paga una empresa alemana en un mercado sin fronteras. Y tenemos que avanzar en la unión presupuestaria. A lo largo de la última legislatura hemos completado los paquetes necesarios para asegurar la disciplina presupuestaria en términos de déficit, en términos de deuda, y para corregir los desequilibrios macroeconómicos. A una velocidad tan inimaginable hace unos años, que todos los estados que compartimos moneda tenemos que enviar nuestros presupuestos y nuestros planes de reforma antes a Bruselas que sean aprobados por los parlamentos nacionales. Y quiero recordar que los parlamentos nacionales nacieron precisamente para eso, para aprobar las cuentas. Una cesión de soberanía de este tipo, el establecimiento de mecanismos de control de la disciplina presupuestaria y de la sanidad macroeconómica tienen que ser acompañados por la emisión de obligaciones europeas que se hagan cargo de la parte de las deudas nacionales que no ponga en riesgo la salud de todos para, en definitiva, mutualizar la deuda. Y quiero recordar que los Estados Unidos de América nacieron precisamente cuando las 13 colonias decidieron mutualizar la deuda que habían contraído en su guerra de la independencia. Entonces, nosotros hablaremos cuando mutualicemos la deuda de los Estados Unidos de Europa. Y tenemos que avanzar en un proceso de integración económica con los contratos de convergencia o cualquier otro instrumento que permita compensar la austeridad con mecanismos dedicados a crear empleo, a crear riqueza, a, en definitiva, acelerar nuestra velocidad de crucero, que, como he dicho antes, es más lenta que la de los socios y compañeros con los que tenemos que competir. Y desde el punto de vista externo, digan lo que digan las manifestaciones callejeras, estoy seguro que lo que tenemos que hacer es liberalizar la economía, abrir nuestras fronteras, derruir obstáculos y no refugiarnos como las tribus ibéricas detrás de nuestras montañas. Y dentro de ese contexto, el acuerdo de libre comercio e inversión tiene un carácter capital. Lo tiene para la Unión Europea, porque Estados Unidos es para la Unión Europea el primer socio comercial. El 17% de las exportaciones europeas se dirigen a los Estados Unidos. El 12% de las exportaciones de los Estados Unidos se dirigen a la Unión Europea. Y en términos de inversión, la inversión americana en la Unión Europea está en 1,6 millardos, billion en inglés, lo mismo que la inversión europea en los Estados Unidos. Y para España es especialmente importante, porque Estados Unidos es nuestro tercer destino de inversión después de Brasil y del Reino Unido, y porque nuestras empresas están compitiendo en mercados muy maduros en sectores tecnológicamente avanzados. Y la unión de esas dos áreas, lo han dicho las personas que me han precedido en el uso de la palabra, va a crear la zona de libre comercio más importante del mundo. Zona que contará por el 50%, la mitad del Producto Interior Bruto, por el 25% de las exportaciones mundiales, por el 31% de las importaciones mundiales, por el 71% de la inversión extranjera directa que fluye de unas zonas a otras. Las dos zonas, la Unión Europea y Estados Unidos, contaremos, repito, por el 71% de la inversión extranjera directa. Lo ha dicho el señor Donoghue, para la Unión Europea esto supondrá una ventaja anual de $118.000, 545 para una familia de 4 miembros y para Estados Unidos 95.000 millardos, unos 600 y pico dólares por familia. Y esto es perfectamente posible. Estoy leyendo ahora un libro que se llama París, 1919, de Margaret Macmillan, en que cuenta cómo se celebró el Tratado de París. Y cuenta que cuando Wilson arribó en un barco a las costas francesas
y le hablaron de la relación especial entre los americanos y los británicos, dijo que para que haya una verdadera relación especial, una relación privilegiada, es necesario que haya una comunidad de ideales y una comunidad de intereses. Y los dos concurren en el acuerdo que queremos firmar. El acuerdo tendrá importancia porque intensificará nuestras relaciones recíprocas, la de Estados Unidos con la Unión Europea, las de la Unión Europea con Estados Unidos. Pero tendrá consecuencias importantes para terceros, para decirlo con claridad, para el resto del mundo. Lo ha subrayado el director de la Casa América. Eso nos va a obligar a actualizar los acuerdos de asociación entre la Unión Europea y Chile y México, por un lado. Nos va a permitir cerrar el acuerdo con Mercosur, o al menos con los países más importantes de Mercosur, porque hay una circunstancia que no ha sido suficientemente subrayada. Los Estados Unidos y la Unión Europea tienen acuerdos de asociación exactamente con los mismos países en América Latina, y eso nos permitiría cerrar el triángulo. Nos va a permitir, además, poner en marcha el acuerdo provisional de los acuerdos comerciales con Centroamérica, así como con Perú y Colombia, que acabamos de cerrar. Se ha hecho una referencia al contenido y al calendario. En el contenido de lo que se trata es de facilitar el acceso a los mercados, de lograr una convergencia regulatoria y de lograr la cooperación de las dos grandes zonas, Unión Europea y Estados Unidos, en los foros internacionales. En el primer capítulo, acceso de mercados, estamos hablando de aranceles, bajos en general, pero importantes para algunas industrias y singularmente para industrias significativas en España, estoy pensando en mi tierra como el textil. Se está hablando de los servicios, de todos los servicios, como se ha subrayado, de la inversión, de todas las inversiones y de las compras públicas, muchas de ellas reguladas no a nivel federal, sino a nivel de los Estados. En materia de cooperación, esto va a intensificar la acción conjunta de la Unión Europea y los Estados Unidos en un mundo en que la gobernanza mundial va a cambiar. Va a cambiar el orden monetario porque hay que acabar de una vez por todas con estas guerras de divisas y estas sospechas de que se utiliza el tipo de cambio para acordar ventajas, digamos, injustas a determinados sectores. Va a permitir una acción conjunta en materia comercial donde Doha está atascado y una acción conjunta de los dos debe permitir abrir al libre comercio todas las fronteras. Y debe permitirnos discurrir juntos sobre ese nuevo modelo de desarrollo del siglo XXI, el llamado desarrollo sostenible, sostenible en materia de respeto al medio ambiente y al cambio climático, sostenible en cuanto no contenga inequidades en la distribución de la renta que hagan políticamente imposible el mantenimiento de un modelo. Y termino, el Gobierno español, sin la menor duda, está absolutamente comprometido con el acuerdo de comercio y de inversión de los Estados Unidos. Y nuestros amigos americanos harían bien en tomar nota de que probablemente el mejor embajador y el mejor negociador en estos momentos en España para firmar ese acuerdo es España. Porque hay otros países, no citaré cuáles, con los que había relaciones especiales que se están debatiendo en debates existenciales sobre si quieren ser o no Unión Europea. Porque hay otros países que hacen de la exención cultural, de la protección de sus culturas casi un dogma de fe, mientras que nosotros, al menos este Gobierno, tiene tal fe en la pujanza de la lengua y la cultura española que lo que va a hacer es expandir la cultura, no proteger la cultura con barreras artificiales. Tampoco tenemos grandes problemas en agricultura o en ganadería. Quiero terminar como empecé, en un mundo globalizado, en un mundo en que la Unión Europea acusa deficiencias de diseño inicial y de funcionamiento que le hacen ser menos competitivos que otras áreas, en que, por tanto, la apertura de fronteras, la demolición de las barreras administrativas, la demolición de los obstáculos al comercio o a la inversión son importantes. En ese movimiento, el acuerdo que vamos a, espero, acabar en 2015,
si las circunstancias electorales en Estados Unidos no lo impiden, es una piedra esencial. Y créanme que el Gobierno, insisto, no tiene la menor duda que eso es lo que hacer, y lo voy a decir alto y claro, cualquiera que sean las objeciones. Mi costumbre es hablar alto y claro, demasiado alto claro para el gusto de algunos de mis compañeros de Gobierno, pero así me tienen ustedes que soportar mientras Dios y el presidente Rajoy me mantengan esta cartera. Muchas gracias.